Bueno, ya hemos terminado de hablar del manierismo italiano. Hemos dado creo que un hermoso repaso al arte italiano, iniciando el 200, siguiendo por el 300, continuando por el 400, el 500, el manierismo y ahora terminaremos con el barroco. Realmente yo creo que es un bonito broche para terminar este repaso por el arte italiano. Realmente ahora vamos a hablar de la arquitectura, de la gran arquitectura del barroco, y luego hablaremos de su pintura, su maravillosa pintura y de su escultura. Bueno, pues, ¿cómo se distribuye el barroco en el mundo? El barroco se distribuye en el mundo donde se distribuye la Reforma de Trento. Es decir, el barroco, ya hemos dicho muchas veces, que es una consecuencia del espíritu de Trento. Y por tanto, el barroco va a estar en los lugares donde la revolución cristiana del Concilio de Trento. La Iglesia Católica tiene que manifestarse en contra de esta Iglesia protestante, y entonces lo va a hacer con el Concilio de Trento. Y la consecuencia directa de este Concilio de Trento es el barroco. Es decir, no hay barroco si no hay Concilio de Trento. Entonces, donde no haya reforma católica, pues no va a haber Concilio de Trento. Así pues, vamos a encontrárnosla en algunos lugares en los cuales la Iglesia ha triunfado. Bueno, pues decíamos esto, que ¿dónde va a estar? Pues va a estar en la Europa meridional, la Europa del Sur, la Europa mediterránea católica, y en las colonias de estos territorios, fundamentalmente en las colonias españolas. En este momento no hay otras. Estas colonias españolas van a estar en Centroamérica, zona de México, Guatemala, Honduras, y en la zona de, fundamentalmente, Perú. Allí vamos a encontrar estas bellísimas iglesias barrocas. Estas bellísimas iglesias barrocas que van a ser un traslado de las plantas de las iglesias barrocas españolas a las tierras hispanoamericanas. Este traslado va a ser fundamentalmente muy importante la figura de Vandelvira, el arquitecto de Alcaraz, que será el que que llevará sus trazas, como la Catedral de Jaén, al mundo novohispano. Realmente, además de este detalle de estar unido el barroco a la contrarreforma católica, va a estar unidísimo a la orden fundamental que va a difundir esta contrarreforma, que van a ser los jesuitas. Allí, pues, digamos también que donde se encuentre la orden jesuita se va a encontrar este arte barroco. Bueno, pues por este motivo es fácil de saber que el barroco se va a encontrar en Italia, se va a encontrar en España, en toda la zona del Mediterráneo, se va a encontrar también en la zona novohispana, porque va a ser la zona donde llegará la influencia de España como difusora de religión, de arte y de cultura, y también la vamos a encontrar en la parte baja, en la parte meridional del Imperio Germánico, fundamentalmente en la zona de Baviera. Bueno, pues aquí es donde vamos a encontrar el barroco. A la parte norte no va a haber barroco, ya hemos dicho, insisto, para que no quede muy claro que donde hay iglesia protestante no hay barroco. ¿Cuáles son los antecedentes del barroco? Bueno, pues ha querido pensar que el barroco nace en Italia, en Roma, como en Florencia nació el Renacimiento, pero realmente pues no es así. Sí que hay una influencia extraordinaria en Roma en el barroco, y se puede decir que allí se encuentran las más bellas construcciones barrocas de Italia, pero el barroco no nace en Roma como nació en Florencia el Renacimiento. Ya hemos dicho que el origen está en la Contrarreforma, que el origen está en la orden jesuita y que ellos fueron sus artífices. Entonces, si recordamos la frase de San Ignacio que dijo: vengo a traer el fuego a la tierra, el fuego que saque de la Reforma protestante a estos cristianos que se han perdido, pues como el fuego quiero arrebatarlos. Pues esto es el barroco es el fuego, es el brillo, es el esplendor, es la gloria de Dios manifestada en forma artística. Bueno, pues la base, pues, este barroco será convulsionar, sacar del letargo a estos cristianos que se han convertido al protestantismo, y veremos cómo hay una gran contraposición entre el orden, la disciplina del mundo renaciente, con este desorden, con este batiburrillo que no vamos a encontrar en el barroco. Es un arte de propaganda. La propaganda siempre se basa en la emoción, nunca en la razón. Cuando uno quiere convencer de algo realmente de manera ferviente, lo hace más desde la emoción que desde la razón.
Hay una cosa que a mí me ha hecho cambiar con el largo de los tiempos. Es fácil cuando uno es más joven decir, ay, a mí no me gusta el barroco, a mí el barroco me cansa, a mí el barroco me parece demasiado exuberante y me cuesta leerlo. Luego con los años se va dando cuenta que quizá la abundancia de este arte barroco va a ser lo que nos hará un poco despreciarlo, cuando al fin y al cabo yo pienso que es dentro de esto del arte uno de los tesoros más importantes de esto del arte. Hay más iglesias barrocas solo que la suma de todos los artes. El barroco es una de las grandes difusiones del arte a partir del siglo XVII, XVIII, bueno, pues hasta casi el XIX. Quizá esta abundancia tan desmedida, la escasa apreciación y su difícil lectura. El barroco tiene un orden maravilloso, un orden renaciente, con sus entablamentos, sus órdenes dórico, jónico, coríntico, luego se añadirá el toscano y el compuesto, tendrá sus entablamentos con el arquitrabe, con el friso y con la cornisa. Es decir, que realmente el barroco va a ser un arte de una gran expresividad, y este hecho hace que realmente, pues, a veces no se valore en su valor, cuando realmente podemos entender y debemos entender que el barroco es la culminación del arte de Miguel Ángel. Miguel Ángel termina su larga vida artística dándonos las pautas de este mundo del barroco. Bueno, pues, por ejemplo, ¿dónde nos da estas pautas Miguel Ángel? Ya en la temprana biblioteca laurentiana, en la iglesia de San Lorenzo de Florencia, con su falta de difícil lectura, con su falta de claridad, aparece esta acumulación de líneas mistilíneas. Va a ser un inicio de lo que va a ser el barroco. Podemos pensar con Benvenuto Cellini, que con su Perseo también nos va a dar una lectura de lo que va a ser el barroco, y aún más con Gian Bologna. En Gian Bologna, con su Rauto de las Sabinas, ya vemos esta Coldal, que va a presidir la escultura del barroco. Vemos pues como en el Renacimiento y en el manierismo este barroco va a estar muy presente ya. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, la biblioteca laurentiana de Miguel Ángel, en el convento que acompaña a la iglesia de San Lorenzo. En Florencia vemos como aparece esta escalera que denominaríamos sin duda manierista, pero que ya la vemos muy próxima al barroco. Ocurre igual que en la sacristía nueva de la iglesia de San Lorenzo, también aparece, sobre todo en las esculturas, esta lectura complicada que nos hablará del barroco. Bueno, y que veníamos del Perseo de Benvenuto Cellini. En el Perseo de Benvenuto Cellini ya hay scherzos, ya hay movimiento, ya hay naturalismo, ya hay fiereza, y nos va a recordar el mundo del barroco. Y más aún, el Rauto de las Sabinas de Gian Bologna, que vemos como esta escultura en forma de serpenteada, en forma de helicoidal, va a ser la madre de la nueva escultura del barroco. Bueno, pues, ¿cuál fue la primera o la última, nunca sabemos decirlo, construcción del barroco o la última del manierismo? Pues va a ser la iglesia del Gesù. Esta iglesia del Gesù de Gian Bologna y de Vignola va a ser, si no en su fachada, que todavía es muy manierista, va a ser en su interior, donde vamos a encontrar a la obra de Jacobo Vignola y de Giacomo della Porta como expresión del primer barroco. Esta iglesia está dedicada a la orden jesuítica. Teníamos a tener los tres grandes santos de la orden de jesuítica. Se inicia en 1568, terminando el Concilio de Trento, y va a ser modelo de las iglesias jesuíticas del siglo XX. La iglesia madre jesuítica fue construida de acuerdo con las nuevas exigencias que ha formulado el Concilio de Trento. No hay nártex, no hay. Lo que hay es una uninave, una única nave que acogerá a todos los fieles para congregarlos, juntarlos, concentrándolos hacia el altar mayor. Estarán a sus lados, en vez de capillas, naves laterales, habrá capillas comunicadas por pequeños pasillos, capillas entre contrafuertes. Aquí vemos la planta del Gesù, vemos la nave central que termina en el crucero, que nos acerca a todos al altar mayor, y luego a los lados una serie de capillas entre contrafuertes comunicadas por una especie de pasillo que las llevará hacia el altar mayor. Tres lugares jesuíticos por excelencia. Entrando a mano izquierda encontramos la capilla de San Francisco de Borja, el santo de Gandía, que dejó el ducado de Gandía para ser jesuita.
En el número 14 encontramos la capilla de San Ignacio de Loyola y en el número 15 encontramos, perdón, en la Academia 14 San Ignacio de Loyola, en el número 15 encontramos la capilla de San Francisco Javier. Los grandes santos jesuitas que van a ser los grandes ejecutores del barroco: San Francisco de Borja, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier. Van a dar lugar a una decoración profusa, dorada, rica. Vamos a ver la capilla de San Francisco de Borja, duque de Gandía. En el retablo que he hecho por Andrea del Pozo vemos a San Francisco de Borja en oración y se alberga en ella la tumba del santo. Y vemos la capilla de San Francisco de Borja entrando a mano izquierda. Aquí vemos la bóveda que muestra la gloria de San Francisco Javier en la capilla de San Francisco Javier, y enfrente veremos la capilla de San Ignacio de Loyola del Sandro Algardi. La capilla de San Ignacio de Loyola, de San Ignacio Algardi, a otra parte del crucero. Pero sobre ellos vemos una bóveda, la bóveda del yeso, que es un triunfo del nombre de Jesús. Toda ella, la riqueza, el oro, la grandeza, la exageración incluso de los elementos decorativos, van a ser aquella que queramos que exista para llamar la atención de este mundo que se aleja del protestantismo. La cúpula central, rodeada de los 4 tímpanos donde aparecen los 4 evangelistas, en la cúpula central una gloria, rodeada por 4 pequeños bóvedas de cañón que también acompañarán las glorias de los santos jesuíticas. Bueno, ¿cuáles son las características de este barroco? Apenas ya las hemos visto en la iglesia del Gesù. El movimiento, este movimiento que generará claroscuro. En la fachada del Gesù todavía no está, lo veremos en iglesias posteriores. La ornamentación, que ya hemos dicho que era profusa, rica, con poco hasta agobiante. El protagonismo de la escultura, que va a rellenar todos los huecos. La presencia de familias romanas importantísimas van a ser los Borghese, los Doria Pamphili, los Barberini. Va a ser fundamentalmente una consecuencia, como ya hemos dicho reiteradas veces, del Concilio de Trento. ¿Cuáles van a ser los grandes arquitectos del barroco italiano? Que van a aparecer ya en el siglo XVII, entre 1626 y 1675, porque el XVII va a ser el siglo fundamental del inicio de un barroco que va a ser en este momento bastante litúrgico. Piero della Cortona le va a ser encargada una modificación de una pequeña iglesia. A Piero della Cortona, a finales del siglo XVI, principios del XVII, se le encarga la iglesia de Santa Luca y Martina, que al fin y al cabo es una pequeña cripta paleocristiana que se encuentra muy próxima al Foro Romano. Se reformó a mediados del XVII y el proyecto se debe a Piero della Cortona. Es una pequeña iglesia de planta griega, toda decorada en blanco, decorada con plutis, con ángeles y con santos en los casetones. Vamos a ver, esta es la fachada de Santa Martina, Santa Luca, una fachada con ya movimiento, ya está quebrada la cornisa, ya tenemos el elemento fundamental del barroco, que es esta ruptura, este plegamiento que va a generar los claros y oscuros. Por dentro hemos dicho una decoración sencilla, de color blanco, que va a estar compuesta por por columnas adosadas, pareadas, que generarán una bóveda central, que será el elemento más importante de la iglesia, porque ya hemos dicho que es una planta de cruz griega. Luego tenemos otra iglesia. Esta la encarga el Papa Alejandro VII. La encarga también a Piero della Cortona, y es una modificación de una pequeña iglesia. Una pequeña iglesia que quieren que ocupe un espacio tanto se empeña en ocupar espacio Piero della Cortona, que realmente la plaza se convierte en la fachada de la iglesia. Está ideado para escenificar una especie de escenario teatral. Y la iglesia, como decimos, ocupa la pequeña plaza. Está pegado a un maravilloso claustro de Bramante, que es el claustro de Bramante que recuerda al de San Petro y Montorio. Aquí tenemos esta iglesia, que en sí recuerda también a la pequeña construcción de Bramante en San Petro y Montorio, y vemos cómo ocupa la parte fundamental de la plaza. Aquí donde señalamos con esta flecha, que
que os quiero mostrar que aquí hay un claustro bellísimo de Bramante, totalmente renaciente. Es decir, que el Renacimiento y el Barroco se van a dar la mano a través de dos construcciones muy próximas. Realmente la iglesia era de estilo renaciente. El añadido de esta portada que recuerda al templete de Bramante va a ser lo que la convierta en barroca. Otra iglesia ya de Bernini, vamos a encontrarnos dos iglesias de Bernini. Fundamentalmente una la vamos a encontrar en la calle muy cerca del Quirinal, donde está el gobierno italiano, muy cerca de San Carrillo de las Cuatro Fontanes, la gran iglesia de Borromini. Tiene planta elíptica. La fachada también recuerda a Santa María de la Pace y por tanto también recuerda al templete de Borromini en San Pietro y Montorio. Es decir, que vamos a ver cómo es una especie de arco que apea en dos columnas jónicas y sobre él aparece una especie de escudo y se termina con un entablamento, y sobre el entablamento aparece este tímpano triangular. La parte interior, vista desde frente, una escalinata la precede, dos columnas corintias adosadas generan este arco que está bajo este entablamento con el arquitrabe, el friso y la cornisa. La parte interior, como ya hemos dicho, es una bellísima bóveda elíptica, autopartita, es decir, que va a generar una serie de vanos por donde se penetra la luz en la iglesia. Una iglesia de uniplanta, con la bóveda de forma elíptica. Luego tenemos también de Bernini la gran columnata en la plaza de San Pedro del Vaticano. Esta columnata que se le encarga a Bernini para que de alguna manera pues, complete la obra de Julio II, la cúpula de Miguel Ángel, y que haga como una especie de dos brazos que abrazan a los fieles que se van a congregar cada día en la plaza de San Pedro, sobre todo los miércoles y los domingos, para escuchar la voz del padre de la iglesia, del Papa. Bueno, son, como ya hemos dicho, dos brazos que abrazan a los fieles que allí acuden, la vía de la Conciliazione y la plaza de San Pedro con su columna central. Bueno, aquí vemos la fachada de Maderno de la Catedral de San Pedro. Bueno, aquí vemos la planta, esta es la entrada a la iglesia, esta es la cúpula de Bernini, la gran nave de la iglesia de San Pedro. Hay los dos brazos, que como los brazos de alguien que los quiere abrazar, acoge a los fieles que se congregan aquí con tanta frecuencia. Vemos la columnata, que son columnas toscanas o dóricas, con un entablamento con triglifos y metopas, como bien corresponde. Arriba una balaustrada de doble panza y coronada toda ella por santos y apóstoles. En la parte de aquí al fondo vemos la gran cúpula de Bernini y aquí se entrevé la fachada de Maderno. Bueno, dentro de la Basílica de San Pedro vamos a encontrar este baldaquino, también obra de Bernini, que lo hace para familia de los Barberini, los papas Barberini, estos papas que son los que van a conmocionar la arquitectura romana. Bueno, pues aquí vemos en esta especie de lienzos que dejan caer el baldaquino, la insignia de los Barberini. Estas tres moscas que serán el anagrama de los Barberini, y aquí vemos el poder de los papas Barberini en la parte superior del baldaquino que está en la parte inferior, justo debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Vemos cómo es las maravillosas columnas salomónicas que adornan que conforman el baldaquino, decoradas con flores de una manera profusa y bella. El baldaquino visto desde frente, arriba tenemos aquí los cuatro apóstoles, y en la parte superior la cúpula de Miguel Ángel. Este es un Longino, también una de las imágenes que rodean, las cuatro partes del baldaquino, obra también de Bernini, Longino. Bueno, y esto es ya lo conocemos, este es
panfleto, que es aquel donde se colgaban los romanos, lo que no les gustaba que estaba pasando. ¿Qué es una de las cosas que cuelgan? Cuelgan lo que no hicieron los bárbaros, lo hacen los Barberini. ¿Y por qué dicen esto? Porque los Barberini van a cambiar la estructura de la ciudad romana. Se van a cargar la Roma medieval y van a hacer una Roma amplia, una Roma muchísimo más moderna, para poder de alguna manera unir la Plaza del Popolo con los tres grandes lugares de peregrinación, que van a ser el Vaticano, va a ser San Juan de Letrán y va a ser Santa María la Mayor. Que vemos, el siguiente artista va a ser Borromini, que nació en 1599 y murió en 1667. Bueno, para ver a Borromini nos hemos de ir a la Plaza Navona. En la Plaza Navona vamos a encontrar una bellísima iglesia, Santa Agnese en Ágora. Es de la agonía de Santa Inés. Ya vamos a encontrar esta iglesia de Borromini. Aquí tenemos una fuente de Bernini, la fuente de los cuatro grandes ríos, que se opone a la iglesia Santa Agnese de Borromini. Aquí teníamos la Santa María del Apache, que acabamos de ver, de Piero de la Cortona, que está muy cerca de la plaza, y aquí tenemos San Agustín, que el próximo día veremos cuando hablemos de la pintura de Caravaggio, igual que hablaremos de los franceses. Es decir, que todo esto está muy cerca, se puede visitar en un momento. Bueno, pues vamos a ver ahora a Santa María Agnese. Es decir, que Borromini llega a Roma procedente de la Lombardía, ha estudiado con su tío Carlo Maderno y entra como dibujante de planos en el estudio de Bernini. Es decir, que aparte de escultor, va a ser también arquitecto. Para él se le debe a San Carlo alle Quattro Fontane, que es quizá su obra maestra. Aquí tenemos a San Carlino, le llaman los italianos, con este amor a esta pequeña iglesia. Esta es la pequeña iglesia de planta helicoidal. Esto es el claustro que acompaña a la iglesia, este pequeño claustro que acompaña a la iglesia. Y este es el patio de lo que era el convento San Martino. Aquí tenemos la iglesia de San Martino y aquí tenemos el pequeño claustro. Que es San Martino, que como vemos aquí el movimiento ya es súper evidente y nos recuerda bastante a la fachada de nuestra catedral en Valencia, a la fachada barroca, la Puerta de los Hierros, que es completamente borrominesca. Tenemos que tiene 3 y 4 niveles. En el primer nivel aparecen unos nichos, en el segundo nivel un entablamento con otros nichos. Estos van a ser adintelados, donde aparecen unos santos, San Carlino en el centro, y en la parte superior este balcón corrido, con este movimiento en la cornisa, que ya nos va a indicar el mundo del barroco. Aquí aparece una de las 4 fuentes que hizo construir Felipe IV en esta plaza que se llama la Plaza de las 4 Fontanas. Bueno, pues es una de las grandes construcciones del barroco del mundo romano. Aquí tenemos la puerta a lo que será el pequeño claustro. La parte superior, un gran tondo con 2 ángeles tenantes que sujetan el gran tondo, 2 hornacinas adinteladas entre 2 capiteles jónicos. Aquí vemos el entablamento, arquitrabe, friso y cornisa, unos capiteles compuestos, sobre ellos un letrero donde habla de la iglesia de San Carlino de las 4 Fontanas. Esta es la parte interior de la iglesia, con esta bóveda helicoidal, con los 4 pechinas donde están los evangelistas, y terminada por estas pequeñas bóvedas de cañón casetonadas. Aquí la vemos desde abajo, la planta helicoidal con los 4 bóvedas de cañón. Aquí vemos esta columna, este cerramiento abovedado, como corresponde a la planta, y las 4 pechinas que estarán decoradas con los 4 evangelistas. Este es el pequeño claustro, que aquí vemos una preciosa serliana, arco, dintel, dintel, arco, dintel, y arriba una balaustre con una panza, y estas serlianas apean en columnas toscanas o dóricas.
Este pequeño claustro acompaña a la iglesia de San Carlino. Bueno, también tenemos una iglesia muy bella de Borromini que se llama San Ivo alla Sapienza. Esta iglesia de Borromini está dentro del patio columnado del Palacio de Justicia, muy cerca de la Plaza Navona. La iglesia es de planta estrellada con 6 puntas y que conforma un hexágono regular. La cúpula es sin duda la más original porque por la parte interna es una cúpula ochavada muy elevada, y por la parte exterior es talmente parece un caracol. Vamos a verla por fuera. Este es el patio del Palacio de Justicia. Al fondo vemos la iglesia. Vamos a ver por dentro la iglesia y vamos a ver esta la fachada. Esta es la gran cúpula con forma de caracol, y en la parte más próxima vemos cómo está formada como una especie de caracol ascendiente. ¿Os acordáis cuando veíamos de Jean Bologna el Rapto de las Sabinas? Y os decía, la forma serpenteada que va a acompañar al barroco. Pues aquí la tenemos, la forma serpenteada que va a ser muy protagonista en el barroco. En la parte central, una cúpula en 6 gajos que conformará por fuera esta bóveda, esta cúpula en forma de caracol. Apea en estas pilastras adosadas que conforman este hexágono regular en la planta. Aquí tenemos la visión, la linterna que comunicará con una cruz a la parte superior. Esta es la planta hexagonal que nace en esta cúpula hexagonal que por la parte del exterior recuerda con la imagen de un caracol. Bueno, otra iglesia importantísima, la hemos nombrado antes, en la Plaza Navona, la iglesia de Santa Agnese. Está dedicada a Santa Inés y también son obras de Borromini, el Palacio de los Filipenses y el Palacio de la Propaganda Fides. Esta es la iglesia de Santa Agnese, enfrente, como hemos dicho, de la gran fuente de los cuatro ríos de Bernini. Están como poniéndose una a la otra. Nunca hubo relación cordial entre los grandes arquitectos del barroco, Bernini y Borromini. Aquí vemos la fachada con la gran cúpula, las 2 torres, la cornisa quebrada, en lo cual nos indica su característica del barroco, su frontón o su friso con los guirnaldas, los capiteles de corintios. Bueno, y aquí vemos la fuente y detrás la iglesia de Santa María Agnese. Por dentro, la cúpula con un gran tambor que genera vanos, donde entra en la luz las 4 pechinas con los 4 evangelistas, y esta decoración tan copiosa, tan escultórica, tan dorada, que será tan característica del barroco. La cúpula con su linterna genera un cielo, es muy típica esta decoración en escalera, como en serpentina, que será una forma celestial. Bueno, el oratorio de Filipenses, también con su bóveda quebrada, va a ser otra obra de Borromini, igual mismo que su Propaganda Fides. Aquí una cornisa completamente desmedida y completamente quebrada va a dar lugar a esto trampantojo tan maravilloso del Palacio de la Propaganda Fide, también obra de Borromini. Aquí lo vemos, la obra de Borromini, la cornisa que apea en grandes ménsulas, ventanas muy elaboradas con este friso sobre columnas y entre columnas. Bueno, aparte de como hemos visto, estas maravillosas iglesias de Piero della Cortona, de Bernini y de Borromini, que son fundamentalmente los 3 grandes arquitectos del barroco romano, hemos dicho que los papas Barberini van a hacer una especie de locura. Porque van a romper la arquitectura de Roma. Es decir, que el tridente, van a crear una especie de tridente que desde la plaza, desde el Popolo, va
a llevar a los tres grandes lugares de peregrinación, que van a ser Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y al Vaticano, por tres calles, por la vía Bambina, por la vía del Corso, por la vía de Rispeta. Tres calles saldrán de la Plaza del Popolo y romperán la antigua estructura urbanística de esta Roma medieval. Aquí tenemos la Plaza del Popolo, aquí tenemos la iglesia Santa María del Popolo, donde se encuentra la capilla de Cesarini, con la conversión de San Pablo y de San Pedro, perdón, la conversión de San Pedro y la crucifixión de la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. Y aquí tenemos las tres calles, la calle Babuina, que nos llevará a Santa María la Mayor, la calle del Corso, que nos llevará a San Juan de Letrán, y la calle Rispeta, que nos llevará al Vaticano. Es decir, el gran tridente barroco que naciendo de la Plaza del Popolo romperá la estructura medieval de la Roma medieval. Esto es una obra de los papas de la familia Barberini. Aquí vemos de Urbano, la familia Barberini. Aquí vamos a ver dos iglesias barrocas como gemelas que de alguna manera encuadran a la Gran Vía del Corso, que será la que unirá con la plaza de Venecia, atravesará el Foro y nos llevará a San Juan de Letrán. Bueno, pues esta será la vía Babuina, que pasará por la Plaza de España, nos llevará a Santa María la Mayor. Y esta será la vía Rispeta, que pasando por el Arapacis nos llevará al Vaticano, cruzando el río Tevere, hasta el Castillo de Sant'Angelo. Cruzando el Castillo de Sant'Angelo nos llevará al Vaticano. Las tres grandes vías que comunicarán la Plaza del Popolo con los grandes lugares de peregrinación romana. Aquí estamos nosotras, en la Plaza del Popolo. Aquí vemos a Amparo, aquí vemos a Gloria, aquí vemos a muchas de nosotras, aquí vemos a Maite, entre las dos iglesias que van a dar. Aquí estará la calle del Corso, aquí está la calle Babuina, aquí estará la calle Rispeta, aquí estará la Plaza de España, aquí estará la Plaza de Venecia y aquí estará el Arapacis. Que son las tres grandes del tridente que, saliendo de la Plaza del Popolo, nos comunicará con San Juan de Letrán, con Santa María la Mayor, con el Vaticano. Lo digo todo esto para que recordéis el urbanismo romano, que es fruto de la época del barroco. Es decir, barroco es arquitectura, es escultura, es pintura y es urbanismo. La iglesia de San Ignacio, que es una también de las iglesias barrocas importantes, la bóveda no muy quebrada, pero aquí la veo más quebrada, pero os la traigo para que veáis fundamentalmente una gran decoración, la gran decoración de la bóveda, el trampantojo arquitectónico maravilloso de la bóveda, de la bóveda de cañón que va a coronar la uninave de esta iglesia barroca. Pero además otra cosa muy importante, que va a ser en la cúpula un gran trampantojo, el trampantojo del Padre Pozo, que va a hacer que veamos aquí una cúpula arquitectónica, pero que realmente con su linterna y con sus vanos, pero que realmente si nos acercamos vemos que es una cúpula pintada en plano, una cúpula fingida. Otra vez un artilugio del mundo del barroco para simular un trampantojo, simular una cúpula cuando realmente no hay tal cúpula. Luego también tendremos una bellísima iglesia, la iglesia de San Andrea de Laval, que es una iglesia donde rodó Tosca, la ópera Tosca. En ella vamos a encontrar una belleza extraordinaria en su fachada, pero sobre todo una gran, vamos a ver en la cúpula una gran gloria de Lanfranco, y en los penachos de la cúpula vamos a ver a los evangelistas, a San Mateo, a San Marcos, a San Lucas y a San Juan, y bajo el arco absidial vamos a ver una obra, la vida de San Andrés, pintada por el gran Dominichino, una obra de Lanfranco y de Dominichino, dos grandes pintores del barroco italiano. Aquí tenemos la gran cúpula de Lanfranco con los cuatro evangelistas, obra de Lanfranco, y luego vamos a ver esta decoración a los lados que va a ser obra de Dominichino. Aquí tenemos a la vida de San Andrés,
aquí la crucifixión de San Andrés, la peregrinación de San Andrés, es decir, el Dominichino nos va a relatar en este bellísimo techo la vida de San Andrés. Aquí tenemos uno de los evangelistas, a San Juan, aquí vemos el águila que acompaña a San Juan. Esta es obra de Lanfranco. Aquí vemos una obra maravillosa de Dominichino. Aquí vemos otra obra de Dominichino, San Andrés transportado a su cruz para ser crucificado, decorado con esculturas tan propias del barroco. Aquí vemos a San Andrés. Y luego en la bóveda, una bóveda maravillosa hecha en casetones. Eso lo vamos a ver muy bien cuando hablemos del palacio de el Palacio Farnese, donde veamos las grandes pinturas de Palacio Farnese. Veremos la típica obra de casetones, que son como quadri riportati, cuadros que se van a llevar al techo, cuadros llevados a los techos para decorar estas grandes bóvedas de cañón tan características del barroco, que vamos a ver muy bellamente en el Palacio Farnesio. Y aquí tenemos la fachada de la iglesia de San Andrea de Laval. Perdón, me he liado. Esta es la fachada de la pequeña iglesia de Santa María de la Victoria. La he traído porque realmente, aunque la fachada apenas está movida, más bien final del manierismo, principio del Renacimiento, aquí lo que vamos a ver es la parte interior, con una belleza decorativa extraordinaria. Es una iglesia pequeñísima, uninave, como todas las iglesias barrocas. Miren, ya vamos a encontrar una cosa que nos sorprende tanto que no vemos la iglesia nunca. Por eso os la he querido traer, porque me daba pena que no contemplaréis la iglesia de Santa María de Victoria sin ver su grandísima obra de arte, que es esta de Santa Teresa de Bernini, que veremos con detalle el día que hablemos de Bernini. Muchas gracias, ya hemos terminado.